hola, mi gente linda, ¿cómo están? Amadísimos hermanos en Cristo Jesús. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazote de mi parte. Y bueno, una vez más, eh, teniendo la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Mis amados, yo todos los días le doy gracias a Dios por esto. Cuando, saben, amados, cuando aprendemos a amar la palabra de Dios, cuando tenemos sed y hambre de la palabra de Dios, usted necesita esto. Usted corre, usted hace lo que sea, como cuando usted dice, uy, qué hambre tengo que ir a almorzar, o ya viene la hora del almuerzo, ¿verdad? Y usted va y disfruta aquella comida. Así debe de ser la actitud nuestra con la palabra de Dios. Por eso, amados, es que lamentablemente el pueblo muere por falta de conocimiento y hay tanta gente tan mediocre espiritualmente porque ignoran la palabra, no hacen por dónde. Y realmente este tiempo, amados, es tan delicioso, es tan rico, es maravilloso. Y yo sé que a veces los quehaceres y las situaciones de la vida nos roban tiempo, nos roban energía, pero chiquillos y chiquillas, hay que sacar este tiempo, hay que hacerlo. Yo a veces a las 11 de la noche estoy medio dormida, pero estoy tratando de terminar las clases, cansada y todo, pero siempre que estoy ahí es como que estoy leyendo la palabra, estudiando y de pronto como, uy, uy, qué lindo, uy, Espíritu Santo, qué maravilloso. Y uno se inyecta todo, porque realmente es preciosa la palabra de Dios. Bueno, mis amados, pues gracias al Señor de verdad por esta oportunidad. Yo bendigo al Señor por tu vida y por tu familia y por todos ustedes, amados, y les motivo para que sigan adelante, para que sigan recibiendo del Señor y para que sigan compartiendo también esta palabra de Dios, ¿verdad? Que es tan maravillosa porque vendrán tiempos en que correrán y no encontrarán, pero ahorita todavía tenemos oportunidad, gloria a Dios. Bueno, mis amados, hemos venido estudiando la vida de Pablo, es impresionante lo que ha acontecido en la vida de este varón y la enseñanza que nos deja, ¿verdad? Como un discípulo de Dios, como una persona que Dios eligió para el tiempo en el que fue elegido para cumplir una misión, para llevar la visión del Señor, que es su evangelio, y que llegara hasta hoy, ¿verdad? Hasta nosotros. Entonces, hermanos, eh, hay gente que dice, ay, a mí qué me importa la vida de Pablo. No, 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 hermano, claro que tiene que importarnos. Todo lo que está en la escritura es inspirado por Dios, aunque sea historia. O sea, todo es inspirado por Dios y es necesario realmente poner atención porque siempre el Espíritu de Dios nos va a hablar a través de, ¿verdad? Bueno, hoy, amados, entonces vamos a estudiar y vamos a seguir viendo, digamos, la vida de Pablo. Pero hoy vamos a entrar vamos a ver muchos pasajes de los hechos. Recuerdo que Jairo lo había mencionado también, porque mi gente linda, realmente los hechos son casi el inicio y lo encierra el ministerio de Pablo, ¿verdad? Sus viajes y todo. Ya luego sus cartas o sus epístolas, las cartas que él escribe a diferentes lugares donde se establecieron iglesias, es lo que hoy es para nosotros el Nuevo Testamento y es donde ahí podemos aprender, podemos recibir toda la palabra que fue inspirada por Dios en la vida de Pablo y que fue escrita para nosotros, ¿verdad? Entonces, amados, muy importante repasar. Recordemos, recordemos que Pablo, amados, voy a ver si me veo por aquí y me monto un poquito. Ok. Recordemos, mis amados, que Pablo, el impacto que tuvo en la vida de Pablo, la conversión, es realmente impresionante. Yo les digo sinceramente que, o sea, yo no le doy vuelta, ¿verdad? Yo digo, qué impactante debe haber sido, o sea, ser perseguidor de la iglesia, ser en contra del evangelio, desear y odiar con todo el corazón a la gente y de pronto que Jesús se le aparezca, que le hable y que le diga, ¿por qué me persigues? Y él, ¿quién me está hablando? Soy yo Jesús a quien tú persigues. Usted se puede imaginar, hermano, mire, bueno, qué yello, ¿verdad? Le tuvo que haber dado a Pablo. Y como lo vimos en la semana pasada y estuvimos repasando, hermanos,
Fue tan impactante, no solamente el momento en que Jesús se le presenta a Pablo y le habla, sino el llamamiento que le da, sino cómo Jesús le dice para qué lo necesita. Saulo, y como lo vimos también, no le fue tan fácil, tenía que convencer a la gente de que ya no era el Pablo de antes, sino que era el Pablo de ahora. Bueno, muy interesante, amados, porque su nombre verdadero era Saulo de Tarso. Bueno, los judíos y muchas de estas personas usan muchos sobrenombres. De hecho, usted ve que Jesús, por ejemplo, cuando llamó a los 12, dice, y, y Simón Pedro, llamado tal, un ejemplo, y Juan, el hijo de fulano de tal, llamado tal, ¿verdad? O sea, siempre se han dado sobrenombres, pero en esa cultura. Sin embargo, amados, también hay algo importante, ¿verdad? Lo vemos a la luz de la palabra. O sea, Abraham, antes se llamaba Abraham. Cuando Dios hace un pacto, hace un trato con él, le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? Abraham. Lo mismo con Sara, se llamaba Sarai, luego le puso Sara. Vemos a Saulo, luego se llama Pablo, ¿verdad? Entonces, vemos también, amados, que aunque es simplemente el cambio de un nombre, hay una diferencia, o sea, marca un antes y un después en la vida de estas personas. Y eso me llama muchísimo la atención. Veo entonces que Pablo, amados, eh, recibe la palabra del Señor, medita, ¿verdad? Y como lo vimos, Dios envía a Ananías, ora por él, le da la palabra, le dice, vas a ir a los gentiles. O sea, le pone un desafío, le pone un reto. ¿Por qué, amados? Bueno, porque Pablo, hablarle a los judíos ya era un problemón, ¿verdad? Porque tenía que convencerlos, pero había muchos que le iban a creer porque ya creían en Jesús y los que no, simplemente no, ¿verdad? Pablo tal vez tendría que enfrentarse al Sanedrín en algún momento, lo iban a confrontar y Pablo, y usted que es un traidor y le iban a tratar mal y qué sé yo. Pero Pablo, eso era. Pero ir a los gentiles, o sea, era realmente una misión, amados, todo un desafío, viajar, llegar, ir a tantos lugares. Y cuando Dios, qué maravilloso, cuando Jesús, amados, le habla a Pablo y le dice que este evangelio va a salir fuera de Israel, que va a llegar a la vida de los gentiles, es realmente maravilloso porque qué misericordia, amados. O sea, ya estábamos en los planes de Dios. Dios tenía planes para tu vida y para mi vida. Él no descartó a nadie, sino que nos dio la oportunidad y usó a este instrumento, a Pablo y a otros discípulos, para que ellos pudieran ir, amados, y llevar este evangelio. Pero sobre todo Pablo, ¿verdad? Fue el primero. Recuerda que Dios había llamado a Pedro y le había dicho, vaya, ¿verdad? Vas a ir donde Cornelio, vas a ir a algunos lugares. Le dijo a Juan también y muchos discípulos, pero a Pablo exclusivamente fue un impacto y que Pablo, amados, los judíos que lo conocían, sabiendo quién era Pablo y que ahora cambiara de parecer y que ahora estuviera apoyando a Jesús, era, era impresionante para algunos y dudoso para otros. Pero hoy en este estudio vamos a ver, amados, cómo no era solamente Pablo humano haciendo la voluntad de Dios y siendo obediente, sino realmente la importancia de la llenura del Espíritu Santo, cómo necesitamos, amados, y cómo Dios trabaja en orden. Hoy vamos a aprender mucho porque realmente, mis amados, Dios trabaja en orden. Dios no es un Dios de desorden. Y cuando vemos gente que se llama pastor o se llama evangelista o se llama apóstol o póngale nombre de estas grandes personas, gente que quiere servir y se autoproclama o se autodenomina o se autopone en las cosas, hermanos, y no hay un orden en su vida, hay mucho que pensar y hay mucho que dudar, porque la Biblia nos enseña totalmente otra cosa. Vemos a un Jesús que primero fue y se bautizó, ¿verdad? Hizo todo lo que había que hacer y luego arranca el ministerio. Vemos ahora a un Pablo que se convierte a Cristo y tiene una misión, ya Dios se lo había puesto en el corazón, pero mire cómo él se sujeta a las autoridades de la iglesia. Las iglesias fueron fundadas por las sinagogas, o bueno, digámoslo, las iglesias fueron fundadas, hermanos, y los discípulos y el apóstol Pablo, de hecho, también
indica cómo debe de ser. Para eso está el pastor, luego están los ancianos, luego están los diáconos, ¿verdad? Hombres y mujeres que sirven, hay grupos de alabanza, todo eso está establecido en la Biblia. Está establecido el ofrendar, el diezmar, el ayudar a la gente, todo eso está en la palabra. Pero ¿cómo inicia un ministerio? ¿Cómo arranca un ministerio? ¿Cómo trabaja? Esto es muy importante, sobre todo para los que dicen, bueno, ¿cuál será mi ministerio? ¿Qué debo de hacer yo? Yo quiero servirle a Dios. Bueno, yo sé que hoy Dios te va a hablar y vas a aprender bastante. Bueno, aquí, amados, en Hechos capítulo 13, versículo 1, vamos a ver qué le sucedió a Pablo. Miren qué interesante. Pablo dice, el libro, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas. Dice, habían ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, y el que se llamaba Niger, y Lucio, Cirenio y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, está hablando aquí la palabra, mis amados, de que en la iglesia en Antioquía, entonces vamos a ir al mapa y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Nótese que aquí todo esto es Antioquía, ¿verdad? Pablo era de Tarso. Ok, entonces aquí en el mapa nos vamos a guiar. Dice que Pablo entonces estaba en una iglesia, era una iglesia, nótese, una iglesia, ¿ok? No la estructura, sino el grupo de gente, la iglesia somos nosotros. Y Pablo estaba entonces en un lugar de estos, ¿verdad? Y dice que habían ciertos profetas y maestros. Nótese, amados, que aquí cuando yo leo esto, yo creo en el ministerio. La Biblia dice que el Señor constituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. El maestro, el ministerio de evangelístico, el ministerio de apostolado, el ministerio de pastor y también la obra misionera, ¿verdad? Que entra ahí, ¿verdad? Entonces, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas y pastores. Son 5 ministerios. Ok. ¿Qué sucede entonces, amados? Bueno, que esta iglesia tenía profetas y maestros. Yo creo en el ministerio profético, yo creo en el ministerio de maestro, claro que sí, y creo en el ministerio de apostolado. Lo que pasa, mis amados, es que los apóstatas en este tiempo han tergiversado eso. Y cuando un apóstata, o sea, ¿cómo determinar un apóstata? Alguien que puede tener poder para sanar enfermos y hacer muchos milagros, pero número uno, su vida. ¿Cómo es su vida? Da fruto digno de arrepentimiento, porque un árbol no puede dar 2 frutos, no, una fuente no puede dar 2 aguas. Número dos, esa persona realmente predica lo que está en la palabra de Dios, porque cuando empiezan a pedir plata, cuando empiezan a negociar el evangelio, cuando empiezan a vender los milagros, amados, estamos frente a una apóstata, ¿verdad? O vamos a lo mismo, hoy mucha gente se autoproclama o mucha gente se ha dado el mérito de andar decretando y declarando cosas que Dios no ha dicho y por ende entonces hoy vemos pastores caídos, profetas caídos, apóstoles caídos y usted dice, ya, pero qué raro, eran hombres de Dios. No, es que nunca tuvieron ese llamado. Alguien vino y les dijo, se echaron al agua y después cometieron errores o pasaron cosas y se echan para atrás. Entonces, amados, mire qué interesante. Aquí está hablando la palabra de que habían ciertos profetas y maestros, ¿verdad? Y menciona los nombres de algunos, Bernabé, Simón, Niger y otros ahí. Y dice que entre ellos estaba Paulo, ¿verdad? Saulo. ¿Por qué Saulo está en esta lista? Bueno, recordemos que Saulo, amados, era un maestro de la ley. Saulo conocía las escrituras, conocía la cultura judía, conocía todo de lado a lado, lo conocía muy bien. Por eso es que Pablo está dentro de esta gente. Y vean lo que dice, qué lindo el verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Oiga qué hermoso. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron manos. ¿Y qué pasó? Y los enviaron.
Aquí hay algo muy importante, mi gente linda. Vean qué importante es. Lo primero, amados, es que era una iglesia que tenía los 5 ministerios, aquí menciona solo 2, pero era gente de verdad, gente llena del Espíritu Santo. Vea lo que dice, estaban ministrando al Señor. Hay gente que ministra su propia teoría, hay gente que ministra su propia creencia, hay gente que ministra negatividad o qué sé yo, hay cosas que hay gente que ministra así. Esta gente realmente eran de Dios, porque amados, cuando las cosas son por Dios hay un respaldo. Cuando las cosas que Dios establece, hace y dice tienen un respaldo. Y aquí estamos viendo que estas personas estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Si hay algo que los judíos tienen hasta el día de hoy, hermanos, aún los que no creen en Jesucristo, son bien disciplinados en el ayuno. Eso es algo que a los occidentales nos ha costado mucho, ¿verdad? Porque aquí no somos muy dados a los ayunos. Sin embargo, es bueno hacerlo eventualmente, ¿verdad? Con propósito. Bueno, ellos estaban metidos en ayuno y oración, amados. Estaban realmente buscando del Señor. Y oiga lo que dice, y dijo el Espíritu Santo. Esto me llama mucho la atención. El Espíritu de Dios habló. Ellos escucharon la voz del Espíritu Santo y pudieron discernir. El Espíritu de Dios estaba hablando. Y el Espíritu Santo, amados, qué tremendo, rectifica lo que Jesús le había dicho a Saulo, ¿verdad? Y le dice, sepáreme a Bernabé y a Saulo para la obra por lo cual los he llamado. O sea, yo ya les había dado un llamamiento, está diciendo el Señor, y yo los voy a mandar. Así que sepárenlos y prepárenlos para ir. ¿Qué era lo que tenía que hacer en la iglesia? ¿Cómo preparaban a estas personas? Bueno, aquí no dice que recibieron un curso, que tuvieron que meterse en un internado no sé cuánto tiempo, que tenían que aprender a... No, no, no. Aquí simplemente dice, y habiendo ayunado y orado, escucha el verso 3, les impusieron las manos y los enviaron. Vean, chiquillos y chiquillas, los seminarios son importantes, las charlas son, todo es muy importante y todo lo que uno puede aprender es importante. Pero hay gente que aprende, pero no salen de ahí. Vea la diferencia. Y esto lo veo, amados, en mucha gente insujeta y la gente que tiene el espíritu del sapito, que brincan de iglesia en iglesia o que andan de aquí por allá y no se establecen en un lugar. Cuando una persona se establece en un lugar y comienza a crecer espiritualmente, amados, esta persona entonces va a comenzar a desarrollar su ministerio y Dios le va a hacer un llamamiento, va a desarrollar su ministerio y cuando las personas salen, escuche, de una iglesia con la bendición de Dios a través de la imposición de manos, ese es un ministerio que va a crecer y que va a surgir. ¿Están conmigo? Vean qué interesante. Yo he visto gente, el otro día conocí a una persona que se autoproclama profeta y entonces, bueno, pero ¿a dónde asiste? ¿Cuál es su pastor? No tengo pastor. Yo no necesito de un pastor. A mí Dios me llamó, yo lo voy a ejecutar y entonces desde mi casa yo ministro, yo hago esto, yo hago el otro. Yo no veo eso aquí. Yo veo aquí, amados, y me enseña la palabra, que los discípulos tuvieron un maestro y que Dios estableció las iglesias en este orden. Por eso es que aquí puse las cosas en orden, aquí abajo. Es necesario que la gente entienda esto, amados. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas no están sujetas a nadie, no tienen a alguien que esté arriba de ellos. ¿En qué aspecto, hermanos? Bueno, resulta que nosotros los pastores, por ejemplo, en estos momentos, y bueno, voy a mencionar una hermana de la iglesia. Hay una hermana que tal vez por ahí me está viendo, Joyce, por ejemplo. Joyce es una chica de la iglesia que tiene un llamamiento evangelístico. Y en el momento en que nosotros lo supimos, por boca de otras personas o de otros profetas que vinieron a la iglesia y le dieron la palabra, y el Señor comienza a mostrar lo que está haciendo. Todo en cuanto ella hace, siempre nos comunica y nosotros oramos, la bendecimos. Y cuando ella está, estamos orando, Señor, úsala, Señor, levántala. Por poner un ejemplo de mucha gente más en la iglesia que tiene un ministerio. Gloria a Dios, hermanos. Y yo
no lo digo echándome flores, no, hermanos, es que yo también tuve un pastor. Yo tuve un pastor que me enseñó, que me ayudó, que pude crecer, que tuve el respaldo de él, el apoyo de él hasta el día de hoy, que es mi pastor Rolando Soto. Lo amo con todo el corazón porque de verdad fue una ayuda. Él me ayudó a crecer, me enseñó y me sigue enseñando. Y cuando uno tiene ese apoyo de los pastores, hermanos, uno crece. Cuando uno tiene ese apoyo de la iglesia, uno crece. Pero también la persona tiene que ser sujeta a la iglesia. ¿Se da cuenta? Tiene que ser sujeta a la palabra, no al pastor, porque hay pastores dictadores. No, no, hermano, sujeta a la palabra. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo estaba ahí, ¿eh? Y era letrado, sabía el llamamiento y todo, ¿no? Él estaba ahí entre ellos y cuando el Espíritu Santo habló y dijo, a este voy a mandar y a este voy a mandar, ¿qué hicieron los siervos de Dios? Les pusieron manos. La imposición de manos, amados, es muy importante. Por eso es que hoy en día hay gente que corre. Al primer anuncio que digan, viene el profeta fulano, todo el mundo corre. Para que el profeta me hable, para que el profeta igual que me pongan manos. Hermanos, hay que tener cuidado. No todo el mundo está en santidad para poner manos. Yo no le pongo la cabeza a cualquiera. Realmente no se la pongo a cualquiera. Pero cuando hay alguien de bendición, cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, cuando hay un siervo, una sierva de Dios, qué lindo es. Venga, por favor, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Y los que le servimos a Dios tenemos que vivir una vida en santidad, dirigida por el Espíritu Santo para imponer manos también. ¿Se da cuenta? Esto es una gran responsabilidad, mi gente linda. No es así porque así. No, no, no. Dios al que mucho le da, mucho le demanda también. Y sabemos lo que implica ser portadores de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, y lo que es ministrar y lo que es orar. Y esta gente estaba ministrando al Señor, estaba en ayuno y oración, y en ese momento el Espíritu Santo les habla, y entonces les imponen las manos a Bernabé y a Pablo, y los enviaron. Nótese qué lindo, amados, de una vez vayan y hagan lo que Dios les mandó hacer. Entonces, amados, probablemente, o sea, y Pablo y Bernabé no dejaron de hablar, de tener esa relación en la iglesia de Antioquía. Nosotros hemos visto gente, mis amados, que ha llegado a la iglesia, nosotros aquí en el grupo de MMR, se ha restaurado, porque esa es nuestro, nuestra esencia, digámoslo así, a lo que Dios nos ha llamado, y se van. Recibieron su restauración y se van. Bueno, por allí se congregan o están por ahí. Bueno, gloria a Dios. Hay gente que viene, hermanos, y se restaura y se va a servirle a Dios restaurado. Y hemos visto testimonios, tenemos mucha gente, uno se goza cuando uno ve hermanos. Por ejemplo, nuestra hermana Catita Gómez fue una líder, fue una mujer, y un día ella me dijo, pastorcita, el Señor me está llamando a otro lado a servir. Vaya, Catita, le damos la bendición. Y hasta el día de hoy, que tenemos comunicación con ella, nos gozamos de ver cómo la usa el Señor y ahora está pastoreando con su esposo en los Estados Unidos. Y entonces vemos ministerios desarrollados. Pero hermanos, vieran qué tristeza y qué dolor nos da a Guni y a mí y a mis hijos también cuando vemos a una persona que recibe del Señor y se va y anda más perdido que el chiquito la llorona, como decía mi abuelita. O sea, anda, hermanos, desenfocado, no da fruto, no hace nada. Qué lamentable, porque cada uno de nosotros, hermanos, estamos llenos de talentos y de dones para el servicio del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Y esto es importante entender. En este momento, entonces, hermanos, vemos que Pablo es enviado con Bernabé. Y ahora vamos a ir a esta otra diapositiva, hermanos, para ir viendo. Bernabé y Saulo entonces viajan a Chipre. Escuche, mire, y vamos a ver aquí en el mapa. Este mapa, bueno, me cuesta un poco en la diapositiva, pero me gusta mucho compartir para que usted pueda verlo. Vea, aquí está Chipre. ¿Lo ve? Y dice aquí la palabra. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, miren qué lindo. El Espíritu Santo usó a los hermanos, pero realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, ellos estaban, hermanos, aquí en Antioquía, seguramente llegaron a algún puerto de estos y viajaron a Chipre. ¿Ve?
Viajaron a Chipre, de Antioquía a Chipre. Chipre es una isla. Y llegados a Salamina, oiga, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. O sea, hermanos, Pablo entonces, viviendo aquí, estando aquí en esta iglesia en Antioquía, viaja en barco hasta Chipre con Bernabé y llegan a este lugar que se llama Salamina. ¿M? Y en este lugar dice que predicaban la palabra de Dios. Oiga, qué hermoso. Y se unió Juan con ellos ahí en el ministerio. Y dice el verso 6. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, o sea, empezaron a predicar todo esto, todo esto, todo esto. Ve aquí la linecita roja hasta que llegaron a Pafos. ¿Ok? Que es la otra esquina. O sea, anduvieron toda la isla predicando. Qué interesante. Dice, y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Oiga, amados, era un judío y era falso profeta y hechicero. ¿Sabe usted, hermanos, que la hechicería, este es un punto que no voy a entrar mucho en detalles, tal vez en otros estudios lo enseñaré, pero la hechicería, hermanos, la gente cree y se imagina una bruja haciendo pociones mágicas y ya eso es hechicería. No, amados, déjeme decirle que dentro de la hechicería existe la superstición y existen un montón de cosas, hermanos, que la Biblia le llama agorerismo. Y lamentablemente muchas veces la iglesia está llena de esto. Y es impresionante porque yo he visto, hermanos, yo una vez fui a una iglesia en Guatemala, cuando nosotros fuimos allá, estuvimos en una iglesia que se enseñó la palabra, se predicó, pero después de que nosotros salimos, entraron unas personas con creencias muy raras. Y entonces me mandaron un video donde alguien grabó, hermanos, y dentro de la alabanza, usted viera, dentro de la alabanza, hermanos, movían la cabeza y hacían una serie de rituales raros. Y uno dice, no, 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 o sea, esto no viene de Dios, ¿verdad? Había un montón de cosas raras. Estaban mezclando cosas indígenas con las cosas de Dios, ¿verdad? Ahí entonces se puede decir que estábamos viendo una manifestación de hechicería. Vemos gente, hermanos, en iglesias, por ejemplo, donde, eh, ¿qué le puedo decir? Yo he visto dentro de los apóstatas ungir con leche, regar sal en las esquinas, guindar ajos en las puertas. Hermanos, eso es de hechicería, ¿verdad? Bueno, entonces, este judío, oiga, siendo judío, era falso profeta y era hechicero. ¿Quién sabe qué cosas hacía? De forma que la Biblia lo describe así. Y dice, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Había un procónsul, alguna persona de autoridad, ¿verdad? Gubernamental, llamado Sergio Paulo, que era un hombre bueno, era un hombre prudente, lo dice la palabra, pero este hechicero falso andaba seguro, era amigo de este señor. Dice, este, llamando a Bernabé, o sea, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren qué interesante. Este hombre quería escuchar la palabra de Dios, seguro le llamó la atención, escuchó de que habían dos que andaban o tres predicando ahí en la isla y los manda a llamar. ¿Y qué sucede? Miren qué interesante. Mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, ¿se da cuenta? Aquí dice que se llamaba Bar Jesús, pero, ¿verdad? El sobrenombre, o como se interpretaba su nombre, era Elimas, entonces, por eso aquí le cambia el nombre. Y dice, mas les resistía Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, este era un hijo del diablo, hermanos, atravesándose para que la obra de Dios no se cumpliera, porque no falta, ¿verdad? No falta un borracho en una vela, decía mi abuelita, pero aquí no calza ese dicho. Aquí lo que decimos, hermanos, es que no falta el diablo siempre metiendo las narices.
Oiga, ¿y qué dice? Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, oiga, amados, vea, por eso le digo qué diferencia cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Vea qué importante es el respaldo, la imposición de manos de una iglesia, de una entidad donde uno se congrega, hermanos. Es que Dios todo lo puso en orden. Dice, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, hermano, de una vez la recetó. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Oiga, qué manera, hermanos. Cualquiera hubiera dicho, uy, qué predicador más arrogante, qué malcriado, uy, qué ofensivo todo lo que le dijo a ese pobre señor. No, amados. Pablo tenía autoridad y fue lleno del Espíritu Santo. En el momento que le pusieron manos, en el momento en que él obedeció al Señor, en el momento que el Señor habló a su corazón, hermanos, él creyó en el Señor y el Espíritu Santo estaba en él. Pero la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros cuando obedecemos su palabra. Porque en el momento en que uno obedece, uno se aparta de las cosas y uno desea buscar al Señor. ¿Está conmigo? Pablo entonces, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos, hermanos, y es que es lo que yo digo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, miren, no hay diablo que se pare enfrente. ¿Cuántos dicen amén? No hay diablo que se pare enfrente, pero mire que Pablo tuvo discernimiento con este hombre, pudo discernir quién era y por ende, amados, de una vez le habló con autoridad. Miren qué postalilla me encontré por ahí. Entonces dice, amados, en el verso 11, ahora pues, le dijo Pablo, he aquí la mano del Señor. Oiga, qué tremendo. La mano del Señor es contra ti y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. Oiga lo que es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Esta postal me gustó porque tiene referencia a lo que estamos hablando. Amados, vean qué autoridad la de Pablo, vean qué discernimiento y el poder del Espíritu Santo manifestado. No hay mérito humano, nadie tiene el poder para sujetar demonios, para sanar enfermos, si no es a través del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso, amados, hablábamos de ese orden. Nosotros buscamos, llegamos a una iglesia, recibimos la palabra, nos alimentamos, comenzamos a crecer. Los pastores se convierten en nuestros guías espirituales, ¿verdad? Somos esa, como dice el Apocalipsis, somos esa lámpara, ¿verdad? Nos convertimos en guías espirituales. Los pastores no tenemos poder para estar solucionando los problemas de la gente, hermanos. No podemos estar arreglándole las cosas, pero los pastores estamos para aconsejarlos con la palabra, para apoyarlos en oración, para visitarlos cuando nos invitan, porque ustedes saben, chiquillos, que si no me invitan yo no voy, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta que lleguemos, pero hay gente que sí, así que si ustedes me invitan, con mucho gusto los pastores vamos. Vean, amados, y muy importante entender esto. Los pastores entonces estamos para apoyarlos, para acompañarlos. Nosotros siempre estamos orando, estamos pendientes, hermanos, en qué podemos ayudar y servir dentro de nuestras posibilidades. Pero, amados, el proceso es que las personas llegan a una congregación, reciben al Señor, se congregan, crecen y comienzan a desarrollarse. Cuando la palabra de Dios comienza a entrar en el corazón de las personas comienzan a sentir deseos de servir a Dios. Y entonces es cuando dicen, pastor, yo quiero servir a Dios. ¿En qué cree usted que yo puedo servir? Y ahí es donde el pastor comienza a trabajar y ayudar. Ahora, hermanos, tenemos que ser realistas y estar en orden. Hay gente que quiere cantar como, no sé, como Luciano Pavarotti, ¿verdad?
y que lo pongan en el altar, pero ya, y pobrecito, no cantan ni los pollitos. Entonces, amados, la idea es que uno le sirve a Dios de acuerdo a los dones que uno recibe. Entonces, hermanos, conforme la persona, qué importante, tiene que crecer en la palabra y al momento en que van creciendo, van descubriendo. Entonces, hay gente que en el camino, el Espíritu Santo le pone al pastor y uno dice, esa persona sí que es sabia para hablar, esa persona puede ser consejera, esa persona puede ayudarnos en consejería. Hay gente que tiene facilidad para la palabra y explica, esta persona tiene don de enseñanza. Y hermano, mire, le puedo decir cualquier cantidad de dones, muchísimo. La Biblia habla de dones, hasta para hacer reír. Eso es un don. ¿Qué le parece? ¿Ah? La gente jocosa, la gente que tiene ese don de gente, como dice mi mamá, eso es un don también. Y todos esos dones se ponen al servicio del Señor. Y cuando, mis amados, la iglesia trabaja en equipo, en comunidad, es cuando una iglesia surge, cuando una iglesia camina, porque vamos todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Entonces, los que enseñan trabajan, los otros, y somos un equipo y nos ayudamos y pensamos y oramos y decidimos y trabajamos. Esto es hermoso, hermanos. Y cuando ya hay gente en la iglesia que crece y que tiene un llamamiento y Dios los llama para ir a otros lados, tiene que irse a otros lugares, o Dios los pasa de lugar a otra iglesia para que vayan a servir y van creciendo, amados. Nosotros personalmente, Gun y yo, nos gozamos muchísimo porque lo importante es ver que están sirviendo al reino de Dios, pero nos formamos en una iglesia, ¿se da cuenta? Y por eso, hermanos, cuando alguien sale de la iglesia, yo siempre le aconsejo y le digo, hermano, salga por la puerta y no por la ventana. Salir por la puerta es que usted se fue tranquilo y puede regresar el día que guste a visitar, porque seguimos siendo hermanos, porque en todas las iglesias, hermanos, todas las iglesias que son del Señor, todos son nuestros hermanos. Aunque en una iglesia canten más escandalosamente que en otra, aunque en una iglesia brinquen y salten y en otra no. Al final, todos somos iglesia de Cristo. Pero cada iglesia y cada pastor tiene su visión local. Nosotros, por ejemplo, Dios nos puso en Betania y nuestra visión está en Betania. Viene mucha gente de afuera, tenemos, como les he contado, gente de Alajuela, de Heredia, de muchos lados, que Dios las ha traído a MMR para servir, para ser parte de un equipo. Son obreros de la obra y vienen a apoyarnos para que la obra de aquí camine. Y resulta que nosotros no solamente trabajamos para el pueblo de Betania, sino para todo el pueblo de Santa Bárbara y aún afuera, porque ahora, hermanos, tenemos una iglesia virtual que se conecta con nosotros desde Estados Unidos, en España, en Argentina, y entonces tenemos gente también que están recibiendo de la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición. Tenemos una obra misionera fuera del país que estamos ayudando con ofrendas a nuestra hermana misionera. Tenemos, o sea, hay proyectos, hay trabajo, hermanos, y esto es muy hermoso. Pero es importante hacerlo correctamente. Y hay gente que llega a la iglesia el domingo y el lunes ya, pastor, póngame a trabajar porque le sacan a uno la cola, ¿verdad? No, hermano, necesitamos conocerlo, congréguese, venga, ¿verdad? Crezca un poquito, conozca un poquito, y así es como se va formando. Y ahorita, hermano, los pastores de MMR estamos orando para que Dios mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y para el año 2022, si el Señor no ha venido, esperamos, hermanos, tener bastantes obreros para poder recoger esta cosecha tan grande que se viene. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo entonces, amados, dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y es que, amados, el Evangelio, escuche, lo dijo Pablo, es poder de Dios. Pablo en otros pasajes dice, yo no vengo aquí a convencerlos con filosofías y con sabiduría humana, y yo no vengo aquí a montar un show para que la gente se convierta a Cristo. No, 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 yo vengo a hablar la palabra tal y como es, porque la palabra de Dios es poder de Dios, la palabra es poder de Dios.
Por eso, hermanos, hay mucha gente que cae en el error y lo he visto en iglesias y pastores que tienen que montar un show para motivar a la gente, para que la gente esté motivada y la gente venga a Cristo. Hermano, eso no es bíblico. Yo veo aquí a unos apóstoles que predicaron el evangelio de arrepentimiento, que hablaron de la salvación, que mostraron el amor de Dios, que ayudaron a las personas y que se manifestaba el poder del Espíritu Santo a través de ellos, sanando a aquellos que lo necesitaban y dando la palabra a los que necesitaban. Y no alteraron la palabra. Por eso es que vivimos tiempos peligrosos y por eso Jesús advirtió en Mateo 24 y en otros pasajes más de los evangelios, advirtió al Señor que en este tiempo tuviéramos cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos evangelistas y todo lo demás, ¿verdad? Bueno. Y seguimos, amados, para ir terminando entonces. Bueno, entonces, amados, vamos a ver, para devolvernos, sí. Entonces, viendo realmente lo que Pablo estaba haciendo, vemos estas tres cosas importantes que quiero mencionarles. La primera, amados, como les decía, es que el poder que manifiestan los siervos de Dios viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, hay dones espirituales. Por ejemplo, hay un don de hacer milagros, que cuando Dios da un don, lo da y a la persona puede hacer milagros. Pero también recuerden, amados, que el Señor dice que un día cuando nos presentemos delante de Él, muchos van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre oré por enfermos y se sanaron, en tu nombre hice milagros. Y el Señor les va a decir, hacedores de mal, ¿verdad? Apártense de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Y es que precisamente, hermanos, el hecho de tener poder, autoridad y discernimiento, como lo muestra Pablo en este pasaje, hermanos, número uno, esto no se puede ir a la cabeza. No se puede ir a la cabeza. Número dos, hermanos, esto implica una gran responsabilidad. Por eso le digo que esta gente, por ejemplo, hay un video que circula de Cash Luna, donde tira una Biblia en el piso y entonces dice, pongo una línea, así como si fuera yo no sé quién, pongo una línea y el que pase por ahí no puede pasar. Y se muere de risa y todo el mundo ahí y la gente brinca y una cosa y no pueden traspasar la línea. Hermanos, que me lo enseñen en la Biblia, porque yo no he visto semejante circo en la Biblia, no lo he visto. Veo más bien aquí a un Pablo reprendiendo a un judío mentiroso que se oponía a la doctrina de Cristo. Y veo aquí a un Pablo exhortando y enseñando las cosas como son. Y se da cuenta, hermano, pero la gente lo ve como la presencia de Dios, la manifestación de... Y yo digo, no disciernen. El poder y la autoridad, hermanos, la autoridad para reprender demonios, la autoridad que Dios nos ha dado para orar, para... Recuerden que el Señor, amados, y Pablo lo habla en el libro de Efesios, ¿verdad? Dice que Dios nos puso una armadura espiritual para pelear contra las acechanzas del diablo. La autoridad que Dios nos da a nosotros, hermanos, esa autoridad, vea, muy importante esto. Primero, para agarrarse con el diablo y vencerlo, porque ya está vencido. Número dos, usted tiene autoridad para hablarle a su carne. Usted tiene autoridad, hermanos, para reponerse, para fortalecerse en Dios. Es como un dominio propio. ¿Está conmigo? Entonces, amados, todo esto son regalos que nos da Dios. No somos merecedores, ninguno. Pero tener el poder de Dios, tener la autoridad de Dios y tener el discernimiento, amados, que es tan importante, nos va a llevar a paso seguro. Discernir, si no es por el Espíritu Santo, no podemos discernir las cosas. Dice que hay un don que es el discernimiento de espíritus para poder discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Están conmigo? Y entonces, mis amados, por eso les digo que es muy, muy importante entender estas cosas y aprender y ponerlas en práctica. Cuando nosotros, amados, estudiamos la vida de Pablo, nos damos cuenta cómo fue en el principio del Evangelio, cómo fue que trabajó Dios con ellos, qué fue lo que Dios hizo y cómo el Espíritu Santo se manifestó. Por eso, amados, debemos de regresar a la sana doctrina, debemos de regresar al Evangelio tal y como es.
porque nos han enseñado mal y muchas cosas nos han pasado por alto, hermanos, y nos han hecho mal. Y hoy en día, vea usted, con la pandemia, ¿por qué mucha gente comenzó a salirse de la iglesia? Porque estamos viendo en las iglesias que había un montón de gente que ya no está, que uno decía que eran cristianos y ahora están más fríos que una marqueta de hielo. ¿Por qué? Bueno, hermanos, precisamente por eso, porque tenían un evangelio de que yo estoy salvo, yo voy a la iglesia, yo hago las cosas a mi manera y listo. Y las cosas no son así. Estamos viendo, hermanos, que seguir a Cristo implica un montón de cosas, perseverancia, fuerza. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿No? Esto era lo que tenía Pablo y lo manifestó ahí. Fuimos llamados, hermanos, para perseverar, pero es muy importante entender y conocer la sana doctrina. Por eso, amados, es que yo les felicito a todos ustedes por estar en los estudios, ¿verdad que aprendimos mucho? Bueno, hoy hice poquito, hermanos, porque realmente el siguiente estudio no quería partirlo, sino que quiero ver si lo puedo hacer en una sola clase, un solo estudio. Entonces, por eso quise partir este estudio y terminarlo aquí. Esta parte de cómo Pablo fue a Antioquía, ¿verdad? Y estando ahí, cómo fue lleno del Espíritu Santo y luego hace su viaje a Chipre, ¿verdad? Y cómo este procónsul, que es un testimonio escrito, ¿verdad? Aceptó al Señor y quedó maravillado, ¿verdad? Un alma para Cristo valió la pena. ¿Y cómo Satanás fue vencido? Porque siempre, hermanos, ahí es donde ejecutamos la autoridad. La gente comete el error el nombre de Jesús, Padre, yo te digo, y tú tienes que, y yo te exijo. No, 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 muy equivocados. A Dios se le habla con respeto, a Dios se le habla con reverencia, a Dios se le habla con amor, a Dios se le habla reconociendo que Él es el Padre, al Señor que es nuestro Señor y que nosotros somos hermanos, como trapo de inmundicia, dijo el profeta. Una cuecha en un cuechero, dijo mi abuelita. Perdónenme dicharachos, hermanos, pero soy tica, así soy. No, hermanos, lo que tenemos es por gracia, es por favor, es por misericordia. Llegar ante el trono de la gracia confiadamente, exaltando y glorificando el nombre del Señor, así es como tenemos que entrar. Pero la autoridad sobre el enemigo, la autoridad sobre nuestra carne, la autoridad sobre el diablo cada vez que se interponga, hermanos. Y de ahí la importancia de discernir para poder hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, mi gente linda, les amamos y les espero el próximo jueves, si el Señor lo permite. Buenas noches.